Subimos el ejercicio a Gemini y le decimos que por favor nos ayude resolviendo este ejercicio de la segunda ley de Newton. En la clase de hoy vamos a resolver este ejercicio de la segunda ley de Newton, donde nos dicen que calculemos la aceleración del sistema y la tensión de las cuerdas, sabiendo que la masa M1 tiene 15 kilogramos, la masa M2 tiene 7 kilogramos y la masa M3 4 kilogramos. Nos dicen que el coeficiente de fricción cinético entre la masa M2 y la superficie es de 0,25. Entonces, en este momento nos enfrentamos a un ejercicio de la segunda ley de Newton. ¿Por qué la segunda ley de Newton? Porque clarito nos está diciendo que debemos calcular la aceleración del sistema. Entonces, antes de empezar con el paso número 1, que es realizar nuestro diagrama de cuerpo libre, debemos entender que en este ejercicio el bloque 1 al bloque 2 está unido por una cuerda y a su vez el bloque 2 está unido por una cuerda, como lo vemos acá, al bloque 3. Es decir, que el sistema se va a mover solidariamente, ¿sí? Es decir, si este bloque se va a mover, va a tener una aceleración y esta vamos a llamar la aceleración A. Pero el bloque A, el bloque 3 también va a tener aceleración, al igual que el bloque 1. Y esa aceleración va a ser la misma. ¿Por qué va a ser la misma? Porque todo el sistema es solidario. Es importante conocer cómo este principio de funcionamiento antes de empezar a resolver el ejercicio. Otro punto importante es hacia dónde se va a mover el sistema. ¿Será que se mueve hacia la derecha o por el contrario se va a mover hacia la izquierda? Entonces vamos a ponerle un poquitín de lógica. Nos dicen que el bloque 1 tiene 15 kilogramos, es decir, este bloque que está acá está pesando los 15 kilogramos. Mientras que el bloque 2 dice que pesa 7 kilogramos, es decir, casi la mitad de lo que está pesando el bloque 1. Mientras que el bloque 3 está pesando o tiene una masa de 4 kilogramos. No pudiera decir que 7 y 4 son 11, mientras que esto está pesando 15, pues vamos a asumir que el sistema se va a mover hacia la izquierda. Y si se va a mover hacia la izquierda, es decir, que este bloque 1 va a bajar, es decir, va a tener aquí una velocidad, va a tener acá una aceleración. Este bloque M2 se va a mover hacia la izquierda y este bloque va a subir. Bueno, una vez realizado ya este análisis, vamos a proceder a realizar nuestro diagrama de cuerpo libre. Si les confunde que hacia dónde se mueve, que si tenemos dudas, no importa, vamos simplemente a asumir hacia dónde se va a mover. Entonces vamos a realizar nuestro DCL, que se llama diagrama de cuerpo libre. Vamos a empezar este diagrama de cuerpo libre a asumir un sistema de referencia que es muy importante cuando realizamos el análisis de todos los ejercicios de física. Es un punto de referencia, es un plano cartesiano que me está diciendo que todo lo que esté hacia la derecha en el eje X es positivo y todo lo que esté verticalmente hacia arriba es positivo. ¿Cómo vemos esto? Entonces, haciendo el diagrama de cuerpo libre al bloque 2, vemos que el peso, que es masa por la gravedad, pues va a apuntar hacia abajo. Todos los objetos tienden o son atraídos por la superficie terrestre. Entonces, esto es lo que llamamos el peso, va a moverse hacia abajo. O sea, hay una reacción que la llamamos la normal y que está tirando hacia arriba para compensar este peso de este bloque. Como este bloque M3 está unido con el bloque M2, esta cuerda va a experimentar una tensión. Y esta tensión, pues si nosotros cortáramos por acá, siempre que hacemos análisis de cuerdas, esta cuerda o esto lo reemplazamos por una flecha que lo vamos a llamar la tensión T1 y va a apuntar hacia la derecha. ¿Por qué? Porque las cuerdas siempre dibujamos los vectores o en las flechitas de las fuerzas siempre van a apuntar alando. Eso es algo muy importante que lo debemos tener presente. Por lo tanto, aquí hay una fuerza de fricción. Nos dice que entre el bloque y esta mesa hay un coeficiente de fricción, un mu sub k, un coeficiente de fricción cinético,
que lo vamos a nombrar acá, F sub K o F sub R, como normalmente nosotros lo nombramos. Luego pasamos acá a la parte izquierda, entonces este bloque también está apuntando hacia abajo el peso. Tenemos que analizar cada uno de los tres bloquecitos, digamos, es como por así decirlo, tres ejercicios en uno. Entonces, el bloque 1 está tirando hacia abajo el peso, que es masa 1 por la gravedad, y si cortamos por acá, pues también nos va a salir esta tensión T. Esta tensión T viene por acá y es la misma tensión T que comparte con el bloque 2, es decir, el bloque 1 y el bloque 2 comparten esta misma cuerda, por lo tanto van a compartir la misma tensión, solamente que en direcciones diferentes. Esta tensión vimos que es vertical y esta es horizontal, que esto es la ventaja mecánica que nos da las poleas, nos cambia la dirección del movimiento o el sentido del movimiento. Mira que nos convirtió un movimiento aquí horizontal a un movimiento vertical. Caso similar pasa por acá con la bloque 3, que tendríamos la tensión hacia arriba, que es esta misma reacción de esta tensión T1, y finalmente tendríamos el peso del bloque 3 que está tirando hacia abajo, que es masa 3 por la gravedad. Ya pintamos todas las flechas o todas las fuerzas que intervienen dentro de este ejercicio. Lo llamamos flechas, pero realmente son todos los vectores fuerza que se están, digamos, acumulando o que están actuando en este sistema. Aquí tenemos los datos, la masa M1, M2 y M3, es lo que nos está dando el ejercicio, y el coeficiente de fricción. Y bueno, aquí finalmente también dibujamos los vectores de la aceleración. Intuimos, es muy importante, punto clave, punto fundamental, asumir hacia dónde va a moverse el bloque. ¿Sí? Nosotros no podemos, digamos, decir, es que yo no sé hacia dónde se mueve el bloque, no puedo pintar. No, debemos, si no estamos seguros, aquí no estamos seguros, pero debemos jugárnosla, debemos decidir hacia dónde. Yo puedo asumir que se mueve hacia el otro lado y el ejercicio va a ser totalmente similar, me va a dar el mismo resultado. A la final, el signo es el que me va a dar la respuesta, si lo hice adecuadamente o no. Por lo tanto, entonces aquí tenemos el bloque M3 se va a subir, va a moverse hacia arriba, el bloque M2 se va a mover hacia la izquierda y el bloque M1 va a bajar. Entonces, inicialmente ya tenemos nuestro sistema de referencia, vamos a aplicar las leyes de Newton, vamos a empezar con la segunda ley de Newton. ¿Y a qué le vamos a aplicar la ley de Newton? Pues vamos a empezar con este bloque, el bloque 1. Y el bloque 1, entonces, aquí tenemos el bloque 1, sumatoria de fuerzas en Y, es decir, verticalmente, van a ser igual a masa por la aceleración. Entonces pintamos las fuerzas, esta tensión T1 está pintando hacia arriba, de acuerdo a este sistema de referencias positivo, menos el peso del bloque M1 por la gravedad, está tirando hacia abajo, es negativo, igual a menos la masa M1 por la aceleración. ¿De dónde salió este menos? Vamos a asumir que se está deslizando hacia abajo, como lo vimos ahora, y todo lo que se desliza hacia abajo, de acuerdo a ese sistema de referencia, todo lo que se mueva hacia abajo, pues va a ser negativo. ¿Qué pasa? Que muchos profesores, muchos maestros dicen, no, es que cuando está a favor del movimiento lo pongo positivo. No pasa nada, no pasa nada. Simplemente considero yo desde mi punto de vista que nos estamos mal acostumbrando a decir que es el único método para resolver los ejercicios. No, es que siempre a favor del movimiento, es decir, hacia donde se está moviendo es positivo. No, eso realmente no nos aporta mucho. Es una forma de resolverlo, pero yo siempre, la verdad, estoy a favor de resolver el ejercicio vectorialmente, es decir, de siempre estar asumiendo mi plano cartesiano como debe ser y ya todo lo que los signos que me den, si son acordes a ello, pues me van a decir si hacia esa dirección o no. Si en tu caso, tu profesor, tu maestro te dijo que todo que si se mueve hacia abajo está positivo, pues no importa, tú lo pones positivo, pero debe ser acorde a todos los movimientos de este ejercicio que tenemos acá. Entonces, aquí resolvemos este ejercicio. Aquí lo único que tenemos que hacer es de esta ecuación, vamos a despejar la tensión T. Por lo tanto, esto que está negativo lo paso al otro lado de la igualdad y vamos a tener la ecuación número 1. Vamos a decir que esta es la ecuación número 1. La tensión T es igual a masa 1 por la gravedad menos masa 1 por la aceleración. Y bueno, entonces ahora pasamos a analizar el bloque número 2, este bloque que tendremos acá. Como está horizontalmente, entonces debemos aplicarle la segunda ley de Newton. Sabemos que sumatoria de fuerzas en X igual a masa por la aceleración. Vemos de acuerdo a la dirección X,
fuerzas son las que tenemos. Tenemos entonces la tensión T1 que está apuntando hacia la izquierda, es negativa, más la tensión T1 que está apuntando hacia la derecha es positiva, más la fuerza de fricción que también está apuntando hacia la derecha igual a menos la masa M2 por la aceleración. ¿Por qué menos? Recordemos entonces que si en este dijimos que iba apuntando hacia abajo, pues para ser congruente, el bloque M2 también debe estar desplazándose hacia la izquierda. Por eso debe ser congruente con este sistema de signos que tenemos acá. Y este se nos va a convertir en la ecuación número 2, en la ecuación principal o en la ecuación de enlace que me va a unir el bloque M2, mira que como lo dije ahora, se une con el bloque M1 y mediante las ecuaciones también se debe ser congruente porque se debe unir la masa M2 con la masa M3. Aquí debo reemplazar o buscar quién es la tensión T. Aquí ya la tengo en la ecuación 1 cuando analice el bloque 1. La tensión T1 la voy a hacer cuando analice el bloque 3, pero la fuerza de fricción la debo hacer analizando este mismo bloque, pero ahora con la primera ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a 0, pero en la dirección igual sumatoria de fuerzas en Y, es decir, en el sistema vertical igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque no se está moviendo, él solo se está moviendo en sentido horizontal, no se está moviendo verticalmente. ¿Qué fuerzas tenemos en el sistema vertical? Tenemos la fuerza normal que está apuntando hacia arriba menos la fuerza del peso, masa M2 por la gravedad igual a 0. Y aquí simplemente despejamos y encontramos que la normal es igual al peso. Con el concepto de fuerza de fricción sabemos que es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal, pero ¿quién es la fuerza normal? Pues es igual al peso del bloque. Por lo tanto, ya encontramos de acá esta otra variable también, analizando el bloque 2. Recordemos que este es el bloque 2, encontramos esta variable también que es importante en términos de las masas y las aceleraciones, o en este caso de la gravedad. Finalmente, vamos a analizar el bloque 3, vamos a aplicarle también sumatoria de fuerzas en Y, igual a masa por la aceleración. Entonces aquí tenemos la tensión T1 que está apuntando hacia arriba menos el peso que está apuntando hacia abajo, masa 3 por la gravedad igual a masa 3 por la aceleración. Aquí sí va positivo porque debe ser congruente los tres movimientos, como lo dije ahora, si esto está bajando, este se está moviendo a la izquierda, pues este debe estar subiendo hacia arriba. No es lógico que este se esté moviendo hacia la izquierda y que este está bajando, no, porque la cuerda no es inextensible, eso ya es otro tipo de ejercicios, eso ya no aplicaría con las leyes de Newton. Además, también es un poquito, a veces estos ejercicios toca ponerles un poquito de lógica, de racionamiento, porque si esto va subiendo, si esto se está moviendo hacia la izquierda, pues ya tiene que estar subiendo. Y aquí despejamos la tensión T1, encontramos que la tensión T1, esto lo pasamos al lado izquierdo como positivo, vamos a encontrar entonces la ecuación número 3, la tensión T1 va a ser igual a masa M3 por la gravedad más masa M3 por la aceleración. Cogemos todas las ecuaciones que están en el recuadro verdecito que son las importantes y nos las traemos acá, porque aquí es donde vamos a venir a reemplazar, es decir, cojo esta ecuación de nuevo, aquí tengo la tensión T, mira que es menos, por eso aquí tengo estos paréntesis y pongo aquí todo lo que es la tensión T. Esto que está acá, vengo y lo meto acá, menos el paréntesis masa 1 por la gravedad, menos masa 1 por la aceleración, aquí tengo la tensión T1, todo esto que está acá es lo que vengo a poner acá, los paréntesis y finalmente lo que tengo como fuerza de fricción, lo voy a poner acá. Y acá entonces me conserva lo mismo, menos masa 2 por la aceleración. ¿Qué voy a hacer ahora? Simplemente voy a destruir estos paréntesis o voy a eliminarlos. Este menos, aquí la ley de los signos, menos por más me da menos, menos por menos me da más. Entonces me quedó toda esta ecuación que tengo acá. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a identificar todos los que tengan la aceleración, que es la misma variable. Aceleración, estas tres los voy a dejar al lado, mientras que los que tengan la gravedad los voy a pasar. Es decir, estos se quedan acá, estos pasan al otro lado, masa 1 por la aceleración se queda acá, masa M2 por la aceleración que estaba negativo pasó a positivo y masa M3 por la aceleración conserva positivo. Ahora,
Este que estaba negativo, pues pasa al lado derecho masa 1 por la aceleración como positivo. Este que estaba negativo queda, este que estaba positivo queda como negativo menos el coeficiente de fricción por la masa 2 por la gravedad menos la masa m3 por la gravedad. Factorizamos las aceleraciones, que es lo mismo, factorizamos aquí también la gravedad. Por lo tanto, sacamos de factor común. Ahora, todo esto pasa a dividir a este lado de acá y finalmente he encontrado la fórmula de la ecuación que me permite calcular la aceleración del sistema, que sería igual a la gravedad, que multiplica a masa 1 menos el coeficiente de fricción por masa 2 menos la masa m3 dividido la sumatoria de todas las masas de m1, m2 y m3. Finalmente, entonces he encontrado esta fórmula, esta ecuación. Vamos a venir a reemplazarla. Aquí tenemos los datos que nos dio el ejercicio. Reemplazamos acá la gravedad. Estoy utilizando 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Si tu profesor utiliza 10, utiliza 9,8, no hay ningún problema. El ejercicio va a ser muy similar. Masa M1, 15 kilogramos, coeficiente de fricción 0,25 que está acá. La masa M2, 7 kilogramos. La sumatoria de las masas 15 más 7 más 4, que esto nos da 26. Haciendo la operación en tu calculadora, por favor revísalo. Hacer la operación en tu calculadora, 15 menos 0.25 por 7 menos 4, que esto te da 9,25, lo multiplicas por 9,81 y esto te da 90,74. Ya sabemos que 15 más 7 me da 22, más 4, 26, dividido 26, encontramos que es igual a 3,49, pero pues eso lo podemos redondear a 3,5 metros sobre segundo cuadrado, que sería la aceleración que tendría cada uno de los bloques. Ya encontramos la primera ecuación, la primera incógnita. Estas ecuaciones, que son las que despejamos al principio, vamos a venir porque nos están pidiendo las tensiones. En esta entonces encontramos la tensión T. Ya teniendo el valor de la aceleración, es muy fácil, muy sencillo, reemplazamos. Tenemos masa 1, 15 por la gravedad, 9,81 menos la masa por la aceleración, 15 por 3,5. Haciendo la operación en tus calculadoras, sabemos que las unidades kilogramo, metro sobre segundo cuadrado, pues nos van a dar newton. 15 por 9,81 menos 15 por 3,5 te debe dar 94,6 y este sería el valor de la tensión que estaría a la izquierda. Reemplazamos en la tensión T1, entonces tenemos 4 que es la masa por la gravedad, 9,81 más 4 que es la masa por la aceleración que acabamos de ver. Haciendo esta operación en las calculadoras, por favor verifica lo que te debe dar la tensión T1, 53,4 newton. Y así de fácil, así de sencillo se resuelve este ejercicio aplicando los conceptos aprendidos de la segunda ley de Newton. Como ahora está muy de moda verificar, hacer los ejercicios, lo vamos a aprender a realizar utilizando cualquiera de las inteligencias artificiales. En mi caso me gusta utilizar Gemini. Por lo tanto, simplemente con una foto legible de este problema, lo vamos a subir aquí a Gemini. Vamos a decirle que subir el archivo. Aquí tengo el ejercicio. Aquí lo vamos a poner las diferentes versiones. Yo lo pongo dice que razonamiento para resolver ejercicios y decirle que me ayude resolviendo este ejercicio de la segunda ley de Newton. Me gusta colocarle el nombre para confirmarle pues que se trata de la segunda ley de Newton y le podemos decir que paso a paso. Se me ayuda resolviendo este ejercicio de la segunda ley de Newton paso a paso y la inteligencia artificial pues se demora ahí unos instantes analizando el ejercicio y finalmente pues vemos que son muy certeros en sus datos. Aquí está tomando, mira, masa M1 4, masa M1 15 kilogramos, masa M2 7, masa M3 4 kilogramos, el coeficiente de fricción cinética 0,25, aquí la gravedad la está utilizando como 9,81 y aquí pues te explica paso por paso todo lo que acabo de explicar en el ejercicio. Simplemente se dedica a formular o hacer las ecuaciones, las mismas ecuaciones que nosotros he encontrado. Mire que aquí está encontró la misma expresión que acabo de encontrar. Reemplazamos los valores y mira que me da 3,49 en la tensión T1, 94,65 y en la tensión T2, 53,16. Simplemente nos dio los mismos resultados, solamente que aquí está utilizando dos cifras significativas, yo estoy utilizando una, por lo tanto podemos decir que es acertado la resolución de este ejercicio. Es muy importante aprender a utilizar estas herramientas, saber cuestionarlas, porque
debemos tener un criterio de conocimiento básico, porque muchas veces ellas pueden, he probado muchas veces estos ejercicios y a veces parten de que entendió que cualquier valor lo tomó mal. Entonces es importante, si vamos a utilizar estas herramientas que tenemos al alcance el día de hoy, en el año 2026, hay demasiada tecnología para ayudarnos a estudiar. Ahí está, digamos, el contenido que nos ayuda a entender. Si te gustó el contenido de este video, ayúdame a recomendarlo con tus amigos y familiares, que me ayude demasiado esta recomendación para seguir creciendo en este canal. Recuerden, como siempre, sonreír la vida. Nos vemos en un próximo video.